Trazo, rellenos y degradados. Creación y edición de un relleno con degradado. Ajuste del color de relleno y de trazo. Modificación de áreas pintadas. Transformación de los rellenos con degradado y de mapa de edits. Bloqueo de un degradado de un mapa de edits para rellenar el escenario. Creación o edición de un relleno con degradado. Un degradado es un relleno multicolor en el que el color se va cambiando gradualmente por otro. Flash Pro permite aplicar hasta 15 transiciones de color a un degradado. La creación de un degradado es un buen sistema para crear un degradado de color suave en uno o varios objetos si lo desea. Puede guardar un degradado como una muestra para que resulte más fácil aplicar el degradado a varios objetos. Flash Pro puede crear dos tipos de degradado. Los degradados lineales cambian de color siguiendo un único eje horizontal o vertical. Los degradados radiales cambian de color de forma expansiva a partir de un punto focal central. Es posible cambiar la dirección, los colores, la posición de un punto focal y muchas otras propiedades de los degradados. Facilita controles adicionales sobre los degradados lineales y radiales para uso con Flash Player. Estos controles, denominados modos de desbordamiento, le permiten especificar cómo se aplicarán los colores más allá del límite del degradado. Para obtener un ejemplo de degradados, visite la página de ejemplos de Flash en el siguiente link. Descargue y descomprime el archivo zip de ejemplo y vaya a la carpeta Graphics, Animation and Gradients para seguir el ejemplo. Primero, para aplicar un relleno con degradado a una ilustración existente, seleccione uno o más objetos en el escenario. Segundo, si el panel de color no se encuentra visible, elija Ventana, Color. Tercero, para seleccionar un modo de visualización de color, elija RGB, ajuste predeterminado o HSB en el menú panel. Cuarto, seleccione un tipo de degradado en el menú Tipo. Lineal, crea un degradado que cambia de tonalidad desde el punto inicial al final en línea recta. Radial, produce un degradado que se difumina siguiendo un trazo circular a partir de un punto focal central. Nota: cuando se selecciona un degradado lineal o radial, el panel control muestra asimismo las otras dos opciones. Si se está publicando en Flash Player 8 o versiones posteriores, en primer lugar, el menú de desbordamiento aparece debajo del menú Tipo. Este menú controla los colores aplicados más allá de los límites del degradado. En segundo lugar, aparece que la barra de definición de grados con un puntero situado en su parte inferior que indican los colores del degradado. Quinto, opcional. Desde el menú desbordamiento seleccione un modo de desbordamiento para aplicarlo al degradado, ampliar, modo predeterminado, reflejar o repetir. Sexto, opcional. Seleccione la casilla de verificación RBA lineal para crear un degradado lineal o radial compatible con CVC, gráficos vectoriales escalables. Esto permitirá que el degradado se muestre suavizado al modificar su escala por primera vez. Séptimo, para cambiar un color de degradado, seleccione uno de los punteros de color situados debajo de la barra de definición de degrados. El triángulo situado encima del puntero de color seleccionado aparecerá en negro. Seguidamente haga clic en el panel de espacio del color, que aparecerá sobre la barra de grado. Arrastre el control del instante de brillo para ajustar la luminosidad del color. Octavo, para añadir un puntero de grado, haga clic en la barra de definición del degradado debajo de esta. Seleccione un color nuevo del puntero de la manera descrita en el paso anterior. Puede añadir hasta 15 punteros de color, lo que permite crear degradados con un máximo de 15 transiciones de color. Noveno, para volver a colocar un puntero en el degradado, arrastre el puntero por la barra de definición de degradado. Arrastre el puntero hacia abajo y fuera de la barra de definición de degradado para eliminarlo. Décimo, para guardar el degradado, haga clic en el triángulo situado en la esquina superior derecha del panel de control y seleccione Añadir muestra en el menú. El degradado se añade al panel muestra del documento actual. 11. Para transformar un degradado, por ejemplo, para hacerlo vertical y no horizontal, utiliza la herramienta Transformación de degradado. Consulta transformación de los rellenos con degradado y de mapa de bits para obtener más información. Ajuste de color de trazo y de relleno. Es posible especificar el color y el trazo del relleno de la forma y los objetos gráficos a través de los controles, color de trazo y color de relleno, del panel herramientas, o bien con los controles color de trazo y color de relleno del inspector de propiedades. La selección color de trazo y color de relleno del panel herramientas contiene controles para la activación de los cuadros color de trazo y color de relleno, los cuales a su vez determinan las
a las opciones de color afectarán los trazos o los rellenos de los objetos seleccionados. Asimismo, la selección de color incluye controles que permiten restablecer los valores predeterminados, configurar el color de relleno y de trazo como ninguno e intercambiar los colores de trazo y de relleno de forma rápida. Además de permitir seleccionar un color de trazo y de relleno para una forma o objeto gráfico, el inspector de propiedades ofrece controles para especificar el estilo y la anchura del trazo. Para utilizar estos controles con el fin de cambiar los atributos de pintura de los objetos existentes, primero seleccione los objetos en el escenario. Véase también previsualización dinámica de color. Ajuste el color de trazo y rellenos con el panel de herramientas. Los controles color de trazo y color de relleno del panel de herramientas establecen los atributos de pintura de los nuevos objetos creados con las herramientas de dibujo y pintura. Para utilizar estos controles con el fin de cambiar los atributos de pintura de los objetos existentes, primero seleccione los objetos en el escenario. Haga clic en el control color de trazo o color de relleno y seleccione una muestra de color. Haga clic en el botón del selector de color del sistema de la ventana emergente y seleccione un color. También puede pasar el puntero del ratón por encima de distintos colores para previsualizar el efecto del color en la forma. Introduzca el valor hexadecimal de un color en el cuadro. Haga clic en el botón blanco y negro del panel de herramientas para volver a los colores predeterminados, relleno blanco y trazo negro. Para quitar cualquier trazo o relleno, haga clic en el botón sin color. Nota: el botón sin color solo aparece cuando se está creando un óvalo o un rectángulo. Puede crear un objeto sin trazo ni relleno, pero no puede utilizar el botón sin color con un objeto existente. En su lugar, seleccione el trazo o el relleno existente y elimínelo. Para intercambiar los colores del relleno y el trazo, haga clic en el botón intercambiar colores del panel de herramientas. Flash profesional: permite visualizar de forma dinámica los colores de trazo o de relleno al cambiarlos desde el muestra de color. Para obtener más información, consulte previsualización dinámica de color. Aplicación de un relleno de color sólido mediante el inspector de propiedades. Primero, seleccione uno o varios objetos cerrados en el escenario. Segundo, seleccione ventana, propiedades. Tercero, para seleccionar un color, haga clic en el control color de relleno y siga uno de estos procedimientos. Seleccione una muestra de color de la paleta. Introduzca el valor hexadecimal de un color en el cuadro. Seleccione un color, un estilo y un grosor de trazo mediante el inspector de propiedades. Para cambiar el color de trazo y el estilo y el grosor de un objeto seleccionado, utilice el control color de trazado del inspector de propiedades. Para el estilo del trazado, elija entre los estilos precargados en Flash Pro. Cree con un estilo personalizado. Para seleccionar un relleno de color sólido, utilice el control color de relleno del inspector de propiedades. Primero, seleccione uno o más objetos del escenario. En el caso de los símbolos, haga doble clic primero para acceder al modo de edición de símbolos. Segundo, seleccione ventana y propiedades. Tercero, para seleccionar un estilo de trazo, haga clic en el menú estilo y elija una opción. Para crear un estilo personalizado, haga clic en personalizado en el inspector de propiedades. Seleccione las opciones del cuadro de diálogo estilo del trazo y haga clic en aceptar. Nota: si selecciona un estilo de un trazo distinto de sólido, puede aumentar el tamaño de archivo. Cuarto, para seleccionar el grosor del trazo, desplace el deslizador del trazo o introduzca un valor en el cuadro de texto. Quinto, para activar función de sugerencia de trazo, seleccione la casilla de verificación Sugerencias de trazo. Esta función ajusta los puntos de anclaje de líneas y curvas sobre píxeles exactos, evitando de este modo el trazado de líneas verticales u horizontales imprecisas. Sexto, seleccione una opción de extremo para definir el estilo de remate de un trazado. Ninguno. Deja el remate alineado con el externo del trazado. Redondeado: añade un extremo redondeado que se extiende más allá del extremo del trazado en medida equivalente a la mitad. Cuadrado: añade un extremo cuadrado que se extiende más allá del trazado en medida equivalente a la mitad. Séptimo, opcional: si dibuja líneas con las herramientas de lápiz o pincel y con el modo de dibujo definido como suavizar, puede especificar con el deslizador emergente
suavizado del grado de suavizado, que aplicará Flash Pro a las líneas que dibuje. De forma predeterminada, el valor de suavizado se establece en 50, pero se puede especificar a un valor que oscile entre 0 y 100. Cuando mayor sea este valor, tanto más suave resultará la línea dibujada. Nota: cuando se seleccione en enderezar o tinta como modo de dibujo, se desactiva el deslizador suavizado. Octavo, seleccione una opción de unión para definir cómo se juntan dos segmentos de trazado, para cambiar las esquinas de un trazado abierto o cerrado. Selecciónelo y elija otra opción de unión. Ahí podemos ver una imagen de uniones angulares, redondeadas y biseladas. Noveno, para evitar que una unión angular se convierta en biselada, introduzca un límite angular. La longitud de líneas que superan dicho valores tendrán redondeadas en lugar de quedar en punta. Por ejemplo, si establece un límite angular de 2 para un trazo de 3 puntos, cuando la longitud del punto sea doble del grosor del trazo, Flash Pro eliminará un punto límite. Ahí vamos a ver la imagen de la aplicación de un límite angular. Ajuste de trazos de varias líneas o formas. La herramienta bote de tinta permite cambiar el color, la anchura y el estilo del contorno de una o varias líneas o formas. Puede aplicar únicamente colores sólidos, pero no degradados, ni papas de bits a las líneas y los contornos de formas. Utilizar la herramienta bote de tinta en lugar de seleccionar cada una de las líneas facilita la modificación de los atributos de trazo de varios objetos de una sola vez. Primero, seleccione la herramienta bote de tinta, papel y herramientas. Segundo, seleccione un color de trazo. Tercero, seleccione un estilo y un grosor de trazo en el inspector de propiedades. Cuarto, haga clic en un objeto del escenario para aplicar las modificaciones de trazo. Copia de trazos y rellenos. Primero, seleccionar la herramienta cuentagotas y haga clic en el trazo o área rellena cuyos atributos desea aplicar a otro trazo o área rellena. Al hacer clic en un trazo, la herramienta cambiará automáticamente a la herramienta bote de tinta. Al hacer clic en un área rellena, la herramienta cambiará automáticamente a la herramienta cubo de pintura con el modificador bloquear relleno activado. Segundo, haga clic en otro trazo o área rellena para aplicar los nuevos atributos. Modificación de áreas pintadas. La herramienta cubo de pintura rellena con color áreas cerradas. Con esta herramienta es posible realizar lo siguiente: rellenar áreas vacías, como cambiar de color de áreas ya pintadas, pintar con colores sólidos, degradados y rellenos de mapas de bits. Utilizar la herramienta cubo de pintura para rellenar áreas que no están cerradas por completo. Hacer que Flash Pro cierre los huecos de los contornos de las formas cuando utilice la herramienta cubo de pintura. Primero, seleccione la herramienta cubo de pintura en el panel de herramientas. Segundo, seleccione un color y estilo de relleno. Tercero, haga clic en el modificador tamaño de hueco que aparece en la parte inferior del panel herramientas y seleccione una opción de tamaño de hueco. No cerrar huecos. Para cerrar manualmente los huecos antes de rellenar la forma. Para dibujos complicados puede ser más rápido cerrar los huecos manualmente. Seleccione una opción cerrar para que Flash Pro rellene una forma con huecos. Nota: si los huecos son demasiado grandes, puede que tenga que cerrarlos manualmente. Cuarto, haga clic en la forma o el área encerrada que desee rellenar. Transformación de los rellenos con degrados y mapa de bits. Para transformar un relleno con degradado o mapa de bits ajustando el tamaño o la dirección o el centro de relleno, primero seleccione la herramienta transformación de degradado del panel de herramientas. Si no puede ver la herramienta de transformación de degradado en el panel de herramientas, haga clic en la herramienta transformación libre y sin soltar el botón del ratón, seleccione la herramienta transformación de degradado en el menú que se muestra. Segundo, haga clic en un área rellena con un degradado o un mapa de bits. Se muestra un recuadro de delimitación con sectores de edición. Al colocar el puntero sobre uno de los sectores, este cambia para indicar su función.
Punto central. El icono de desplazamiento del selector central adapta la forma de una flecha de 4 puntas. Punta focal. El selector del punto focal se muestra únicamente cuando el degradado es el tipo radial. Su icono de desplazamiento adopta la forma de un triángulo invertido. Tamaño. El icono de desplazamiento del selector de tamaño, icono del selector central al borde del recuadro de limitación, es un círculo con una flecha en su interior. Rotación. Ajuste la rotación del degradado. El icono de desplazamiento del selector de rotación, icono del selector inferior del borde del recuadro de eliminación, adopta la forma de 4 flechas que surgen de un círculo. Anchura. Ajusta la anchura de degradado. El icono de desplazamiento de este selector cuadrado adapta la forma de una flecha de 2 puntas. Presione mayús para limitar la dirección de un relleno con degradado lineal a ángulos múltiples de 45. Ahí podemos ver la imagen, controles de grado radial, A punto central, B anchura, C rotación, D tamaño, E punto focal. 3. Rehaga el relleno con degradado o de mapa de bits utilizando cualquiera de los procedimientos siguientes. Para mover el centro de relleno con degradado de mapa de bits, arrastre el punto central. Para cambiar el grosor del relleno con degradado de mapa de bits, arrastre el selector cuadrado situado en un lado del recuadro de delimitación. Esta opción solo cambia con el tamaño del relleno, no el del objeto que contiene el relleno. Para cambiar la altura de relleno con degradado en el mapa de bits, arrastre el selector cuadrado situado en la parte inferior del recuadro de eliminación. Para guiar el relleno con degradado de mapa de bits, arrastre el selector de rotación circular situado en la esquina. También puede arrastrar el selector más bajo el del círculo de eliminación de un relleno o degradado circular. Para escalar un degradado lineal o un relleno, arrastre el selector cuadrado situado en el centro del recuadro de delimitación. Para cambiar el punto focal de un degradado circular, arrastre el selector redondo central del círculo de eliminación. Para sesgar o inclinar un relleno dentro de una forma, arrastre uno de los selectores circulares de la parte superior o derecha del recuadro de eliminación. Nota, para repetir la imagen del mapa de bits como un patrón dentro de una forma, ajuste el tamaño del relleno. Nota, para ver todas las selectores al trabajar con rellenos grandes o cerca del borde del escenario, seleccione ver área de abajo. Bloqueo de un degradado o un mapa de bits para rellenar el escenario. Puede bloquear un relleno con degradado de mapa de bits para que aparezca que el relleno se extiende por todo el escenario y que los objetos pintados con ese relleno no son máscaras que muestran el degradado o el mapa de bits subyacente. Al seleccionar los modificadores, bloquear relleno con la herramienta pincel o cubo de pintura y pintar con esta herramienta el relleno con degradado o el mapa de bits, se extiende por los objetos pintados en el escenario. Podemos ver otra imagen de que al utilizar el modificador bloquear relleno se produce la impresión de que se ha aplicado un único relleno con degradado o de mapa de bits a varios objetos del escenario. Utilización de un relleno de degradado bloqueado. Primero, seleccione las herramientas pincel o cubo de pintura y elija un degradado o un mapa de bits como relleno. Segundo, seleccione la opción lineal o radial en el menú tipo control, tipo del panel color. Tercero, da clic en el modificador, bloquear relleno. Cuarto, pinte en el primer lugar las áreas donde desea colocar los centros de relleno y a continuación el resto. La utilización de un relleno de mapa de bits bloqueado. Primero, seleccione el mapa de bits que desea utilizar. Segundo, seleccione la opción mapa de bits en el menú tipo panel color. Tercero, seleccione la herramienta pincel o cubo de pintura. Cuarto, haga clic en el modificador bloquear relleno. Quinto, pinta en primer lugar las áreas donde está colocado el centro de relleno, a continuación el resto. Separación de grupos y objetos. Trabajo con mapas de bits importados.